Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es realmente un honor estar con ustedes hablando de estos temas. Es la conclusión o es el inicio de una conclusión en realidad, porque el proceso de adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías definitivamente ha sido un proceso difícil que sin embargo termina siendo súper exitoso para el país, y es el inicio porque es el inicio de un proceso de educación, un proceso de capacitación, un proceso de conocimiento de un instrumento de altísima importancia mundial, un instrumento del cual ahora Costa Rica va a ser parte y del cual la mayoría, si no es que todos nuestros socios comerciales también son parte. Las exposiciones del día de ayer fueron muy claras en cuanto particularmente la de Procomer, en cuanto a los datos de las exportaciones costarricenses y la importancia en consecuencia de que estas exportaciones ahora cuenten con un régimen jurídico armonizado, uniforme, que permita que precisamente los y las comerciantes de nuestro país tengan la oportunidad de enfrentar la globalización con un marco jurídico adecuado, que en este momento no es del caso. Bueno, a mí me toca hablar de Derecho Internacional Privado, que es mi área, así que me siento contento de tener que relacionar la CISG o la Convención de Viena con el Derecho Internacional Privado local, que definitivamente presenta algunos retos que me gustaría que fuéramos viendo. Hoy me voy a enfocar en dos de las tres áreas del derecho internacional privado por cuestiones de tiempo. La primera, las normas de competencia judicial y arbitral internacional. La segunda, las normas de derecho aplicable, o llamadas algunas de ellas conflictos de ley. Y el área que voy a omitir es el área de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, ya sea arbitrales, ya sea judiciales, evidentemente por el tema del tiempo que tenemos. Empecemos por el tema de competencia judicial internacional y arbitral internacional frente a la CISG o la Convención de Viena sobre el contrato de compraventa internacional de mercaderías. Para los abogados y abogadas locales, sabemos que ahora tenemos, o vamos a tener dentro de muy poco tiempo, un nuevo Código Procesal Civil, ¿verdad? Ese Código Procesal Civil toca temas de competencia judicial internacional. La Convención no lo hace, o sea, la Convención no es un convenio de competencia, es un convenio de derecho uniforme. En consecuencia, lo único que hace es ofrecer ciertas respuestas concretas, materiales, a temas particularmente sustantivos del contrato de compraventa internacional y de cierto tipo de contrato de compraventa internacional. Tiene que ser de mercaderías y no tiene que tener una finalidad de consumo, por ejemplo. Entonces, evidentemente, la Convención, por su propio ámbito de aplicación, tiene límites o limitaciones en las cuales son los derechos internos o los derechos locales los que vienen a ofrecer precisamente las soluciones que no está dando la Convención, lo cual es además intencional. O sea, la Convención no podía ser una macroconvención internacional de compraventa y que incluyera todo, porque era prácticamente imposible poner a todos los estados de acuerdo en absolutamente todas las temáticas. Evidentemente, hubo que ceder al respecto y aceptar que había que limitarse a cierto tipo de compraventas, que son aquellas entre las partes con establecimientos mercantiles en estados distintos y evidentemente con intención puramente comercial que no involucre actos para uso personal. El tema de la competencia internacional entonces está excluido. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que hay que acudir ya sea a los tratados internacionales que regulan los temas de competencia internacional, lo que se llaman las normas de producción convencional, o las normas de producción interna, que son aquellas que son producidas, diseñadas por el legislador local. En el caso del Código Procesal Civil costarricense, es nuestra norma de producción interna que rige siempre que no haya un tratado internacional. Y esta norma actual, el nuevo Código Procesal Civil, viene a replicar lo que el viejo Código Procesal Civil ya decía. O sea, no es un código que realmente modernice nuestro sistema de competencia judicial internacional para enfrentar particularidades como las compraventas internacionales. Los artículos 46 y 47 del CPC son los que tradicionalmente han regulado la competencia internacional. El 46 lo que se llama competencia concurrente o facultativa, el 47 lo que se denomina competencia exclusiva. Siendo entonces el 46, que es para acciones personales, el que se utiliza y se ha utilizado históricamente para resolver los problemas de competencia en materia, por ejemplo, de contratos. Sin embargo, por orden jerárquico, por jerarquía de las fuentes, en el nuevo artículo 11, aquí en rojo les subrayo la parte que me interesa en este momento, que es que hay competencia de los tribunales costarricenses cuando así lo determinen los tratados internacionales vigentes.
pareciera ser que sobra la frase. Evidentemente, un tratado internacional siempre va a estar sobre la legislación interna. Sin embargo, en el particular caso del Código Bustamante, era importante que existiera esta referencia porque Costa Rica en 1930, que es cuando ratificamos este código de 1928, bastante viejo y todavía vigente, esa es la cara de la foto de Sánchez de Bustamante, por cierto, Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, jurista cubano que redactó el código en su momento, hizo una obra histórica con parcial reconocimiento de parte de los Estados de América, pero que finalmente hizo un código importante y del cual todavía nosotros somos parte. Bueno, Sánchez de Bustamante hace un código con las particularidades de las negociaciones en Derecho Internacional Público de 1928, ¿verdad? Evidentemente no existía la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, no existían reglas claras sobre cuál era la jerarquía normativa de un tratado internacional y fue común que países como Chile, como El Salvador, como Costa Rica realizaran reservas generales. Hoy eso es imposible porque va en contra del espíritu o propósito de un tratado internacional. Básicamente es decir, todo lo que diga mi legislación interna prevalece sobre el tratado. Obviamente en nuestros días eso es imposible, pero en su momento era algo normal, era algo natural en virtud de que era muy incipiente el acuerdo internacional, los acuerdos internacionales. Bueno, el hecho de que el Código Procesal Civil actual diga que prevalece el tratado internacional de cierta forma bloquea esa reserva general hecha por Costa Rica. Ahora bien, ¿qué dice el Código Bustamante en materia de competencia judicial internacional? A pesar de lo viejo que es, el Código tiene una solución muy moderna en el artículo 318 y es básicamente respetar la autonomía de la voluntad de las partes, la llamada sumisión internacional o los acuerdos de elección de foro que hoy son regulados por el Convenio de La Haya, precisamente sobre acuerdos de elección de foro y que se está promoviendo por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Entonces, ya en el 28, en el continente americano, un cubano nos había dicho, las partes deben poder elegir el foro en donde tienen que litigar su caso eventualmente. Esa sumisión internacional se habilita en particular con dos conexiones específicas que sí se pedían, que es que el foro elegido tenga o el de la nacionalidad de una de las partes o el del domicilio de una de las partes, que eran los puntos de conexión más utilizados en la época, obviamente superados hoy por puntos de conexión como residencia habitual o establecimiento mercantil en el caso de las empresas. Y en el artículo 328, si no existía esa autonomía de la voluntad y se elegía el foro competente, entonces se utilizaban y se siguen utilizando el foro del lugar de cumplimiento de la obligación, donde se cumple la obligación, lo cual es bastante particular para una compraventa, y particularmente una compraventa internacional, porque el lugar de cumplimiento de la obligación incluso puede variar en dos o más países, ¿verdad? Podemos tener dos o más países en donde se presenta el cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes. Si son dos partes, pues el comprador puede ser que cumpla en un lugar y el vendedor cumple en el otro país, y en consecuencia ahí tenemos una dificultad técnica para determinar cuál es el lugar concreto en donde se es competente ante la ausencia de autonomía de la voluntad. Subsidiariamente se puede elegir el foro del domicilio del demandado o demandados, que es el principio del actor sequitur forum rei tradicional. Se sigue al demandado a donde tenga su domicilio, y si se quiere, se puede también litigar en el foro de la residencia del demandado también. Entonces, ahí hay algunas opciones que existen en el Código Bustamante. Me parece importante mencionarlo por una particular razón. Todos estos países, y duré un buen rato buscando las banderitas que fueran correctas y que no faltaran estrellas o puntos o lo que fuera, o escudos, estos países son miembros del Código Bustamante y de la Convención de Viena. En consecuencia, frente a todos estos países, sí tenemos un instrumento internacional que regula ya no solo el derecho material aplicable a las compraventas, sino también la temática de la competencia judicial internacional, como pueden ver ahí Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Honduras, Perú, Ecuador y República Dominicana. Todos estos son estados miembros del Código Bustamante y también son estados miembros de la Convención de Viena sobre el contrato de compraventa internacional de mercaderías. O sea, tenemos una regla que define en una compraventa internacional cuál es el juez competente y una regla de derecho material sustantivo que nos dice cómo se regula el fondo de una eventual controversia o una disputa en una compraventa internacional de mercaderías. Si no aplica el Código de Bustamante, y aclaro, aplica cuando las partes son nacionales de Estados miembros del mismo, o sea, ante la ausencia de aplicación del Tratado Internacional, aplicaría entonces la legislación doméstica, la legislación interna, y eso es nuevamente el Código Procesal Civil, que sigue soluciones bastante similares al Código de Bustamante. En primer lugar,
utiliza el concepto del domicilio del demandado, lo mismo que acabamos de ver que tiene también el Código Bustamante. O sea, se puede demandar a una parte en un contrato de compraventa internacional de mercaderías por el hecho de que tenga su domicilio en un determinado país. Si el domicilio lo tiene aquí en Costa Rica, ya con eso se le puede demandar. Lo pongo a la par, en paralelo al artículo 1 de la Convención, porque en realidad aquí se presenta una particularidad, y es que estos conceptos de domicilio no son, y de hecho es bastante diferente al concepto de establecimiento mercantil y también del de residencia habitual. En consecuencia, aquí podríamos empezar a presentar algún tipo de diferencias en las interpretaciones de parte de los jueces. Hay algo en particular que me parece interesante, que es que el artículo 40, el 11.1 habla de que se presume domiciliada en Costa Rica la persona jurídica extranjera que tenga en el país una agencia, filial o sucursal respecto a los actos o contratos celebrados por ellos. En consecuencia, si hay una empresa extranjera que tiene su casa matriz en otro país, evidentemente, pero tiene una sucursal, una filial o una agencia en Costa Rica y es con ese establecimiento mercantil que realiza determinadas compraventas internacionales con empresas en otros países, incluso en el país en donde tenga su domicilio y establecimiento mercantil, la empresa matriz, a la empresa matriz se le puede demandar en Costa Rica por esos casos. O sea, la regla de competencia aquí difiere en su lógica de aplicación, que utiliza el concepto de domicilio para vincular incluso a la empresa matriz y traerla aquí a litigar en Costa Rica por los actos realizados por su sucursal, su filial o su agencia, pero el ámbito de aplicación de la convención particularmente se define únicamente por el vínculo de establecimiento mercantil de un país, en este caso, estando el establecimiento mercantil de una empresa en Costa Rica con el establecimiento mercantil de una empresa en otro país, obviamente Estados miembros de la Convención, o bien que las reglas del derecho internacional privado establezcan que es aplicable ese derecho, el derecho de un país miembro de la Convención. El otro criterio atributivo de competencia está en el 11.1.2, que es cuando la obligación deba ser cumplida en Costa Rica. Exactamente lo mismo del Código Bustamante. Ahí vemos que no hay choques, no hay diferencias entre ambos. Entonces, nuevamente se presenta la misma problemática. No hay dentro de esta redacción del Código Civil, Procesal Civil actual, que es la réplica del 46.2 del Código Civil, Procesal Civil anterior, una aclaración sobre si tenemos que, por ejemplo, acumular los procesos o acumular un proceso porque las obligaciones, con solo una de ellas que tenga que ser cumplida en Costa Rica, evidentemente tendría que atraer el caso completo aquí en nuestro país, aunque parte de las obligaciones se cumplan en otro. O sea, se atrae al foro costarricense todo el caso con el hecho de que al menos una de las obligaciones se vaya a cumplir en el territorio costarricense. Y finalmente, en cuanto a competencia, el artículo 11.1.3 nos habla de que son competentes los tribunales de Costa Rica si la pretensión se funda en un hecho, acto o negocio jurídico ocurrido, celebrado o con efectos en el territorio nacional. Este foro es un foro exorbitante, es un foro abusivo, porque antes se interpretaba y nacen como foros para aspectos de responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, por ser foros generales, la jurisprudencia costarricense los ha aplicado incluso para casos de derecho de familia, o sea, los aplica para todo. Entonces, con solo el hecho de que el contrato se celebre en el territorio costarricense, ya hay competencia judicial internacional para nuestros tribunales. O bien, como se amplió, porque eso no lo tenía el código anterior, con solo que haya efectos en el territorio nacional, ya son competentes nuestros tribunales. Y la consecuencia de esto es que sería imposible traer o respetar el resultado de una sentencia extranjera que también verse sobre la materia y que esté más conectado con el caso. Por ello es peligroso lo que se hizo con el nuevo Código Procesal Civil. Que además cierra diciendo que las partes pueden escoger litigar en el foro costarricense cuando alguna de ellas sea costarricense, lo cual es absurdo utilizar el criterio de nacionalidad en nuestros días para reglas de competencia, y además tiene que tener algún criterio de conexión con el territorio nacional. Eso sobra, con solo que haya efectos. En el artículo anterior nos había dicho que son competentes nuestros tribunales. En arbitraje, rápidamente indico que el arbitraje nos refiere a la LACI, que es la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, que igualmente tiene criterios muy similares en cuanto al establecimiento mercantil de las partes en estados distintos. Y en cuanto al derecho aplicable, pues tanto el Código Civil como el Código Bustamante nos ofrecen una serie de reglas que establecen la aplicabilidad del derecho
en los casos en donde no sea utilizable la Convención de Viena. En estos escenarios, particularmente el artículo 23 rige el estado de capacidad de las partes y el 26 la prescripción, y con eso casi que voy cerrando esta exposición. En particular, el artículo 26, que regula el derecho aplicable a la prescripción, es bastante recomendable que Costa Rica ratifique la convención que ya habíamos firmado en su momento, que es la Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías de 74, se firmó en el 74, y Luca Castellani me parece que claramente nos indicó esa situación. La realidad es que se nos presenta un escenario complicado o complejo, en realidad, para determinar qué va a prevalecer, si las normas de conflicto, por ejemplo, el artículo 27, que rige la interpretación de los contratos en el Código Civil y dice que debe ser acorde con la Ley Nacional de las Partes o la Ley de la Celebración del contrato, o bien si directamente vamos a aplicar la Convención de Viena. La solución es que para los temas que estén excluidos de la Convención de Viena, las normas de conflicto aplicarán. Pero para los temas que en la Convención de Viena estén expresamente incluidos, por ejemplo, el tema de las obligaciones de comprador y vendedor, definitivamente, jerárquicamente, las normas de conflicto que tocan a esas temáticas no deben ser utilizadas y en consecuencia sería obligatoria la aplicación de la Convención de Viena sobre el contrato de compraventa internacional de mercaderías. Lamento no poder explicar con muchísimo más detalle todos estos puntos que son súper complejos y creo que interesantes, pero bueno, por las razones del tiempo, aquí termino mi exposición. Muchísimas gracias.